Podemos realizar más operaciones en matrices. Para eso vamos a crear una matriz A de prueba, una matriz B que va a ser igual a... Bueno, vamos a jugar el molde de A y va a ser una matriz 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a poner la coma aquí para completar. Y ahí está la matriz 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y finalmente la matriz C, que para que no sea asimétrica, 1, 1, 2, 2. Vamos a poner aquí vamos a guardar la formalidad. Y ahí tenemos dos matrices A y B que tienen distintos elementos distintos elementos, pero son del mismo tamaño, 2 columnas, 3 filas, y la matriz C que son 2 columnas y 2 filas. Entonces podemos multiplicar matricialmente, por ejemplo, A por B. ¿Qué pasa si yo multiplico A por B? Me tira un error. ¿Por qué? Porque A, vamos a pedir que despliegue A y vamos a pedir que despliegue B. Para multiplicar matrices yo tengo que tener el número de filas de una concordante con el número de columnas de la otra, ¿cierto? Entonces no es posible multiplicar esas matrices. Pero ¿qué pasa si yo no quiero multiplicar estrictamente A por B matricialmente, sino punto a punto? Es decir, el primer elemento de A por el primer elemento de B, el segundo elemento de A por el segundo elemento de B ordenadamente. Entonces hace la distinción MATLAB cuando yo quiero hacer operaciones punto a punto y operaciones matriciales. Lo que hago es poner este punto. Al poner este punto, ¿qué es lo que va a entregar como resultado? La multiplicación punto a punto de A por B. Por ejemplo, 11 por 1 está aquí en la primera posición, 11. Luego 12 por 2, o sea, aquí está el 2 y el 12, con él entrega el resultado 24, y ese es el elemento resultado de la multiplicación punto a punto guardando las mismas posiciones. Por ejemplo, el elemento que está acá en la tercera fila, en la primera columna, es la multiplicación de 5 y 15, que son los elementos de la tercera fila y primera columna de ambas matrices, y es 15 por 5 son 75. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, elevar A al cuadrado? Como A, ¿qué significa A al cuadrado? Es lo mismo que escribir A por A, ¿ya? Y como A no tiene una forma en que coincida consigo misma, yo no puedo multiplicarla al cuadrado. Pero ¿qué pasa si yo quiero multiplicar los elementos individualmente de A al cuadrado, punto a punto? Entonces la lógica es la misma, ¿cierto? Pongo A al cuadrado, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, tal como está desplegado acá abajo. Por ejemplo, este 36 es 6 por 6 y este 9 es 3 por 3. Lo mismo ocurre con la división. A dividido 2, ya como 2 es un escalar, no va a haber ningún problema. Pero si yo quiero dividir A dividido en B, ya recordemos que me entrega como resultado una matriz, la división vectorial, que es lo mismo que multiplicar A por el inverso de B, ¿cierto? Pero si yo quiero dividir punto a punto, A y B, ahí tengo la matriz A y B, entonces voy a dividir A punto B, y lo que va a hacer es dividir punto a punto. En este caso voy a ponerlo al revés para que sea más fácil, BA, que sean números más parejos. Entonces tengo el primer elemento de B, 11 dividido 1, ¿ya? Luego 13 dividido 3, luego 15 dividido 5. El 15 dividido 5 es 3, y vemos aquí ahí está el 3, ¿cierto? Lo mismo que si yo tengo el 14 dividido 4, viene a dar aquí a esta posición, es 3,5. Otro tema interesante es que si yo defino un vector B es igual a los elementos de 1 a 3, ¿cierto? Y lo voy a transponer para que sea un vector columna. Ahora, si yo le aplico, por ejemplo, logaritmo de B, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recorrer todos los elementos de B y como si fueran elementos punto a punto. En este caso me entrega el logaritmo de 1, el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3 de la misma forma que era B. Ahora, si yo defino B como un vector fila y aplico el logaritmo de B, me entrega un elemento de las mismas dimensiones que B. Igualmente, si que yo hago exponente de B, va a ser el mismo resultado. Si que yo hago, por ejemplo, B más 1, la respuesta tiene el mismo tamaño que B, ¿ya? Y si yo hago B, por ejemplo, más 1 de el tamaño, si yo quiero sumarle 1 a B, pero no sé qué tamaño tiene B, o sea, por ejemplo, B en este momento es de 1 a 3, pero en otro momento podría ser
de tamaño de 1 a 5, por dar un ejemplo. Entonces yo quiero siempre poder sumarle 1 a todos los elementos de B indistinto de lo que suceda, del tamaño que tenga B. Entonces tengo dos maneras. B más 1, yo B más 1, ahí a todos los elementos le sumé 1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero sumarle, hacer una suma punto a punto? Tengo el mismo resultado que si yo escribo B ones, ¿cierto? Matriz de 1, de el tamaño de B. Obtengo el mismo resultado, ¿cierto? Ahí tengo B. De hecho puedo escribirlo de esta forma. B, punto y coma. Y escribirlo así como un vector. Y ahí está B en la primera fila, ¿cierto? Y en la segunda fila el resultado de B. Ahora, ¿qué pasa si a cada elemento de B quiero sumarle un número aleatorio? Ya no puros unos, entonces ya no puede ser B más 1, ¿cierto? Un número aleatorio distinto a cada elemento. Quiero saber cómo, quiero simular que fuera una medición con ruido. Entonces voy a llamar a B, entonces voy a decir, voy a tomar B y voy a crear una variable que se llame ruido y que va a ser igual a números aleatorios. Ruido es igual a rand n de ¿qué tamaño? Del tamaño de B, que es 1, una fila y 5 columnas, ¿cierto? Ahí está ruido, entonces B más ruido es mi señal con ruido, que eso se puede hacer de la misma forma, así que yo, tengo el mismo resultado, así que yo pongo B más números aleatorios, normalmente distribuidos, del tamaño de B, ¿ya? No va a ser, obviamente que no va a ser el resultado idéntico porque ahora generé números aleatorios totalmente nuevos, pero del mismo tamaño de B. Así me aseguro yo, cuando yo tengo un vector o una matriz de tamaño variable, que siempre van a estar coincidiendo los elementos. Si es que yo a B tengo el B y le sumo la matriz 1, 3, dice que no concuerdan las dimensiones, ¿cierto? Tengo que sumar elementos que sean, si voy a hacer operaciones punto a punto, tienen que ser de exactamente las mismas dimensiones. Y cuando yo utilizo, por ejemplo, consulto el tamaño de B para crear la matriz de datos, ahí realmente no voy a tener problemas.